se nos viene encima. Llueve, sale el sol, corre viento. Anoche los techos se levantaban, Natalie Roja, y a las 5 de la mañana terminé despierta. ¿Cómo estás? Bien, nos estaban anunciando tormentas eléctricas para esta noche, así es que vamos a estar atentos con lo que está pasando con el clima en nuestra ciudad. Había algo de taco ya en el centro por la lluvia que cayó y las después de las hojas, los arbolitos y todas esas cosas. Fuerte viento. Oye, no, en el norte ya habían caído muchas ramas, habían algunos accidentes de tránsito. En Coquimbo se habían caído unos postes eléctricos producto del alto viento, así es. Oye, a propósito de accidentes y todo, no sé si viste en la mañana el descarado, oye, que chocó plena luz del día, tenía 3,24 de alcoholemia, 3,24. ¿Eso cuánto? Sí, no ¿Es puedo tomar creer. cuánto? Se tomó toda la fiesta de hasta primavera. Hasta el agua del florero. Toda la fiesta de primavera en Talca, oye, el sábado que Américo ahí a morir. Ya, eso él se tomó a pecho. Oye, un placer, seguimos con la sociedad civil. Sí, la semana pasada estuvimos con el MAT. Después entrevistamos a una precandidata a gobernadora. Oye, y hoy día tenemos 2 representantes de sindicatos súper distintos, fíjate tú. Sí, mira, súper interesante. Uno es Rodrigo Aguilar, él es director del sindicato SIL, o sea, de los sindicatos de Walmart. Cáchate, empresa gringa, todo uno tiene como esa. Y el otro, fíjate tú, que René Oliva es presidente también de un sindicato, pero de Acción a Talca, que construye una obra pública, fíjate, la cárcel. Oye, súper buenos invitados tenemos el día de hoy. Mira tú, 2 sindicatos súper distintos, pero luchando por una cosa en común que hoy día está en la palestra, que son la nueva ley que propuso en principio, ¿cierto?, las parlamentarias comunistas Camila Vallejo y Carol Cariola sobre las 40 horas laborales. Ellos nos van a explicar aquí cómo podemos compensar, especialmente en estos trabajos de obra continua, como son la construcción, o atender un supermercado, cómo vamos a compatibilizar eso con las 40 horas. Oye, hay que si hay o no rebaja de sueldo, si el proyecto del gobierno es o no viable. Oye, hay que decir que la reducción de la jornada laboral es un anhelo, yo creo que de cualquier chileno en este momento que me esté escuchando. O sea, yo creo que el chileno va harto a la pega y trabaja poco. Mira, no en todos los casos. Bienvenido Rodrigo, bienvenido René, muchas los gracias. RR. Gracias por la invitación. Oye, muchas gracias por acompañarnos. Nosotros felices de poder tener acá a dirigentes de sindicatos, dirigentes de trabajadores, que en definitiva son aquellos que van a ver impactados, ¿cierto?, en sus jornadas laborales en el caso de que se apruebe este proyecto de ley. Como bien mencionaba Grace, hay una diferencia importante entre el proyecto de ley que se presenta a partir de las diputadas versus el proyecto de ley que presentó el presidente Sebastián Piñera. Hablemos de esta diferencia que ustedes pueden observar en estos proyectos. Bueno, mira, muchas gracias por la invitación a ambas. Es muy importante para nosotros como coordinadora poder ocupar estos espacios y tratar de difundir este proyecto de ley que, beneficia directamente a los trabajadores. Primero hay que entender que este proyecto es muy distinto al proyecto del gobierno. El gobierno habla de un proyecto con flexibilidad laboral. Pero nosotros decimos que flexibilidad laboral ya existe dentro de la reforma laboral que apareció en 2017. Hay pactos de adaptabilidad, el trabajo de 4x3, o sea, trabajar 4 días y descansar 3 ya existe también en la reforma del 2017, por lo tanto ya está incorporada la flexibilidad laboral dentro de la ley propiamente tal. Ahora, pero respecto a ese punto de flexibilidad, si bien la ley en la letra lo permite, tiene muchas restricciones de aplicación hoy, porque si no es autorizado, por ejemplo, por la Inspección del Trabajo, no se puede aplicar la jornada flexible, especialmente en los turnos continuos. No, eso era antes de la reforma que tenía que ser con autorización de la Inspección del Trabajo. No, hoy día. No, ahora solamente con el sindicato. Se negocia con el sindicato un cambio de adaptar las jornadas laborales. Antiguamente sí, se hacía con la Inspección del Trabajo, había que pedir una autorización. Pero hoy en día con la reforma que hizo el gobierno de Bachelet, quería dársele un poco más de peso a los sindicatos y basta que la empresa negocie con el sindicato para adaptar la jornada laboral. ¿Y qué pasa con las empresas que no tienen sindicato? Ahí ya tendría que estar en juego la inspección. Claro, entonces por eso te digo que la flexibilidad es relativa. Lo que yo entiendo que el proyecto de ley permite que esta flexibilidad, cierto, sea sin una previa autorización. Y ahí es donde los sindicatos topan. Claro. ¿Llegó al punto o no llegó al punto? Lo que pasa es que el gobierno pretende que el trabajador pueda negociar uno a uno con el empleador. Y por lo precario que son los trabajos en Chile, la negociación uno a uno no se da. Es muy difícil negociar como sindicato de repente.
Imagínate tú en el 1 a 1, cuando está en juego tu fuente laboral. Entonces, es difícil que se dé esa negociación. Entonces, ¿por qué te digo yo? Yo te hablo del ámbito privado. Nosotros, si bien la ley laboral te distribuye una jornada laboral de 45 horas, pero hay muchas empresas que no la respetan, ¿ya? Por ejemplo, hay empresas que se supone que tú no puedes hacer más de 2 horas extraordinarias en un día, y hay a veces que hacen hasta 3, hasta 4, a veces trabajan hasta los sábados, domingos. Entonces, como hay poca fiscalización, eso pasa como lo tapan como colado. Pero no sientes tú de repente que hay trabajadores que les gusta esto de la hora extra para aumentar el sueldo, para tener un sobrecargo. Con lo precario que son los trabajos. Sí, por eso, porque los sueldos son bajos, claro. entonces de repente el No es que a trabajador alguien le guste, es el que digamos, hace trabajar horas más. extra. Claro, es que ahí entras en otra discusión, porque hay sueldos que son muy precarios, sobre todo en la región del Maule, que somos una zona de trabajos precarios. Entonces muchos trabajadores para ver incrementado sus remuneraciones hacen demasiadas horas extra. Pero como te digo, Ahora, lo importante es que se las paguen. que se las paguen. Claro, y como te digo, lo importante de este proyecto de las 40 horas es que está enfocado en mejorar la vida de los trabajadores, porque ya si bien a lo mejor un trabajador quiere trabajar más 45 horas, van a tener que pagarle esa hora y se va a significar un incremento en su remuneración. Entonces, se deja un poco la libertad personal también, ¿ya? Porque si a ti te dice la ley, ya, 40 horas semanales, y a lo mejor la empresa necesita que ese trabajador trabaje 45, y si ese trabajador está de acuerdo, va a significar un incremento en su remuneración. Ahora, pero ahí tenemos un problema, porque ¿qué pasa, por ejemplo? Ya, si tengo un turno rotativo, veamos vigilancia, los conserjes de un edificio, supongamos, que hoy día requiere uno de día, uno de noche, y con eso más o menos cubre entre que la jornada, ¿cierto? Que tienen jornada especial y lo que pueden hacer extra. Pero obviamente que si yo limito el horario, tengo que hacer un puesto más. Y ese puesto más significa que se cortaron para siempre la hora extraordinaria, pues. Entonces, a lo mejor ese trabajador que hoy día subía un poco su sueldo con esas horas extraordinarias, ya no va a poder porque hay un tercer turno que lo va a ocupar. Sí. ¿Están todos los trabajadores de acuerdo? Lo que pasa es que ¿Saben acá realmente el efecto de esto? la reducción de la jornada laboral también entra en juego con la redistribución de los puestos de trabajo. Ya, Acá eso es muy bueno. no solamente estamos hablando nosotros de reducir la jornada laboral por una mejor calidad de vida, que es el eje central, sino que ocurre en retail y ocurre en muchas empresas que están incorporando la automatización y los procesos que están centralizados. Por lo tanto, de 5 labores que yo tenía que realizar en un turno, ya no realizo 5, sino que realizo 3. Por lo tanto, la reducción de la jornada laboral junto con procesos de automatización y transformación en el mundo del trabajo vienen a reorganizar el horario y la planificación de un trabajador. Hablábamos recién, o tú comentabas recién, sobre el tema de seguridad. Hay muchas empresas que están automatizando la seguridad, los circuitos cerrados de seguridad. Por lo tanto, no requieren de 10 trabajadores o 10 guardias en un turno, sino que requieren de 5 porque los circuitos cerrados de seguridad vienen a reemplazar estos puestos de trabajo. Para eso, hay menos trabajadores para realizar una función, y menos funciones que tienen que realizar estos trabajadores. Por lo tanto, la automatización de cierta forma quita puestos de trabajo, pero también la reducción de la jornada laboral viene a modificar y a reestructurar la jornada laboral de los trabajadores en su turno. Ya. Y cuéntenme una cosa, ¿qué le respondemos a aquellos que dicen, oye, si trabajamos 5 horas menos a la semana, producimos 5 horas menos a la semana, y mantener los sueldos no es viable para una empresa? Oye, hay que agregar a eso que ya en el año 2005 se realizó una reducción horaria una de las 48 a las 45, y los estudios han señalado que se mejoró la productividad Exacto. En un 2%. en un 2%, sí. exactamente. Claro, o sea, fue sí. positivo el impacto, digamos. Mejoró de la esta reducción. productividad y mejoró la economía del economía. país también el 2005 a reducir la jornada laboral de 48 a 45. Sí, y lo que pasa No sé si eso disculpa. tuvo directa influencia, pero... Sí, pero ya, lo que pasa le acá sigo. que muchas veces se tiende a confundir que mientras más horas estoy en el trabajo, soy más productivo. Y eso no es verdad. No, de ¿ya? hecho el chileno va Porque- harto a la pega, pero no Claro, trabaja tanto. pero ¿qué pasa ahora? Tú tienes que... Las ciudades han crecido en demasía. Entonces, yo ya no es como en los años 80 que yo salía a la vuelta de mi casa y tenía mi fuente laboral y me demoraba, no sé, media hora. O podía ir en bicicleta.
Hoy día o no. 7 minutos, como los Claro, talquinos que vienen en el centro. Hoy no, hoy no. Yo tengo que desplazarme, no sé, 1 hora, 2 horas. En Santiago tenemos casos. Al derecho al trabajo. O sea, yo creo que, por ejemplo, el proyecto de los barrios integrados mejora mucho la calidad de vida en cuanto a traslado de la gente. Y eso no necesariamente tenemos que atacar por el lado de la reducción de horas. Sin perjuicio estar de acuerdo, yo creo que lo importante aquí es que ningún trabajador tenga que desplazarse 4 horas hacia un lugar de trabajo. Sí, o sea, eso sí que no es calidad de vida para nadie, trabaje o no. Mucho menos cuando el ministro los manda al metro más temprano y más tarde para que les salga más barato el desplazo. Oye, pero estamos bastante atrasados nosotros respecto a esta discusión de bajar las jornadas laborales. Mira, los países que más trabajan, México, 2.148 horas al año, y en Chile está en 1.941 horas al año. Fíjate que el promedio OCDE de los trabajadores está en 1.734 horas. Esto quiere decir que son más o menos 30 horas semanales. A nosotros que nos gusta tanto compararnos con la OCDE. Claro. ¿Está Chile preparado para poder rebajar la jornada horaria entonces de sus trabajadores a 40 horas, de acuerdo a lo que ustedes han conversado, han estudiado, digamos, con distintos... Mira, nosotros, primero, de paso también agradecer la recepción de la gente, de la comunidad. Nosotros, dentro de las actividades como coordinadora regional que hemos realizado, ha sido entregar volantes y bajar esta información sobre el proyecto de las 40 horas, y la gente... recibe de muy buena manera este proyecto. Estuvimos en la plaza hoy, en la Plaza de Armas, hoy a mediodía, haciendo un punto de prensa, informando sobre el tema del proyecto de ley, y muy buena la recepción de la comunidad. Ahora, yo creo que estamos preparados, obviamente que sí. El 2005, no es hace mucho tiempo atrás, hubo una muy buena aumento en la productividad y en la economía del país. Hace 100 años que en España se trabajan 40 horas. Entonces, hace 100 años. Los puros españoles sí, porque los inmigrantes trabajan harto más. Los inmigrantes se rigen en la ley española, por lo tanto, llegan a trabajar también las 40 horas. Por lo tanto, yo creo que no estamos muy alejados de la realidad, y creo que es muy factible que los trabajadores tengamos una reducción de la jornada laboral. Sí, y para agregar algo, mira, lo que pasa es que la discusión se centra en la productividad. Entonces, si tú te remontas en la historia, en los años 30, 40, cuando empezaron las primeras huelgas sindicales, ya los expertos recomendaban que las jornadas laborales no fueran más de 8 horas, porque afectaba mucho la productividad tener jornadas muy largas. Entonces, acá siempre el gobierno dice que la economía, que el crecimiento... Por ejemplo, yo te pongo el caso de Perú, que es un país vecino que está en vía de desarrollo, todavía no puede llegar al desarrollo. Perú, todavía no pueden entrar a la OCDE, como entre comillas entró Chile, y ellos tienen jornada laboral de 48 horas semanales, ¿ya? Y en un estudio que se hizo en Perú, en promedio, un trabajador peruano trabajaba hasta 70 horas a la semana, ¿ya? Y de hace años. Entonces, todavía no logran el desarrollo. Entonces, por eso te digo, está mal enfocado. Trabajar más horas no necesariamente es un referente. Pero el problema, el mayor conflicto con el gobierno, yo no entiendo que esté en esa hora de diferencia, porque en realidad ni siquiera, no hay ningún proyecto hoy día sobre la mesa que diga mantengamos las 44, sino que uno tiene 40, el otro tiene 41. Pero hay otros puntos de conflicto que son más importantes. Uno ya lo hablamos, ¿cierto? La flexibilidad. Obviamente, todas las empresas grandes que tienen protección, como ustedes, de sindicato y de asociación de sindicatos, están más o menos protegidos en este tema. Pero hablemos de las que no son esas, pues hablemos de la peluquería, que tiene 2 operarios, una que le hace la uña y la otra que lava el pelo. Hablemos de la panadería, que tiene 2 o 3 funcionarios, que obviamente atienden barrio, entonces atiende todo el día. ¿Cómo afecta realmente esta modificación a ellos, teniendo que mantener las remuneraciones? Claro, mira. A ver, la modificación en global, digamos, de bajar estas 4 horas. Por ejemplo, el gobierno siempre nos dice a nosotros que las que sufren las consecuencias son las pymes, ¿ya? Claro. Pero hay que redefinir lo que es una pyme. ¿Por qué? Porque una pyme, hoy día, en el sistema tributario actual de Chile, se define que es una empresa que tiene hasta 200 trabajadores y que factura hasta 180 millones mensuales, ¿ya? Yo creo que a lo mejor a la microempresa, a la pequeña empresa, le puede afectar un poco, pero tampoco puede ser tanto, porque las microempresas generalmente son empresas familiares, ya que trabajan familia,
Ahora, amigos. ojo, hay estadísticas que dicen que el 62% de los empleos en Chile lo da la pequeña y mediana empresa. Exacto, y no por las eso. grandes empresas. No, O sea, por no eso te podemos digo. siempre pensar en el retail. Por eso te digo, es que cuando se nombra pequeña, mediana empresa, uno se imagina una empresa chica, pero hay empresas que tienen 100, 200 Sí, trabajadores claro. y se les llama mediana empresa. Pero claro, se les llama porque su margen de utilidades no es Sin embargo, tan grande. Sin digamos. embargo, tú mencionas las pymes con todos estos temores que tienen estas pequeñas empresas. Hay organizaciones, la CONAPIA parece al parecer que se llama, que es la organización de pymes más antigua que existe en Chile, que tiene más de 50 años, que están a favor de la jornada Están a laboral favor. por las 40 horas. Por lo tanto, ahí también hay un punto muy importante. No, sí, yo creo que ningún trabajador en Chile, ninguno de los que vamos a trabajar, queremos trabajar más. Yo creo que eso sobre la mesa está perfecto. Incluso antes de entrar a trabajar, ya Incluso, querés trabajar claro, menos. incluso antes de uno dice, ya, pero ¿y las vacaciones cuándo me toca? Claro. No, sí, yo bueno, que eso es una cosa que yo sí le alargaría a todos los trabajadores chilenos, serían las vacaciones. Más vacaciones. Encuentro. Sí, por supuesto. Sí, está bien. Pero no es el tema. El tema es, ¿qué hago yo con esta pequeña y mediana empresa? ¿Cierto? Que otorga el 62% de los trabajos en Chile. Cuando sabemos que los empresarios, sean medianos, grandes o chicos, no quieren dejar de ganar lucas. Y la ley les impone rebajar esto, o sea, les impone un costo adicional. ¿Qué pasa con aquellas que no lo pueden asumir? A ver, ¿Eso podría llegar a crear desempleo? ¿Qué análisis han hecho ustedes al respecto? A ver, mira, según la estadística del gobierno dice que este proyecto causaría la pérdida de 265.000 empleos, si no me equivoco, que eso es lo que manejan ellos. Pero si aumenta la productividad, ¿serían recuperables en los 3 años Exacto, siguientes? pero ¿qué pasa? Que ellos hacen mal el cálculo porque, a ver, mira, la reducción de la jornada laboral significa un incremento indirectamente de las remuneraciones de los trabajadores. Que Claro que sí. Se habla del 10%. Trabajan menos y y ganan ganan lo más. mismo. Exacto. Entonces, el trabajo se valoriza un poco. Entonces, ellos, por eso hacen ese cálculo de que se perderían empleos, porque ellos se basan en el costo de la mano de obra, ¿ya? Pero hay estudios de la Universidad de Chile que hacen que, por ejemplo, empresas que, porque al reducir la jornada laboral, cada trabajador va a trabajar en porcentaje, si no mal recuerdo, el 11,1% menos, ¿ya? Claro. Entonces, las empresas van a demandar ese trabajo que se cumpla. ¿Y cómo se hace? Contratando personal. Exacto. Entonces, según los guarismos de lo económico, dicen que entre la diferencia entre el aumento del valor de la mano de obra, entre comillas, y la demanda de las empresas por horas que no trabajadas, que van a tener que contratar gente, se produce, hay una gran diferencia, lo que según los expertos dicen que al aprobarse el proyecto se podrían crear alrededor de 300.000 empleos nuevos. Eso es lo que dicen. Claro, si es que la empresa es capaz de absorberlo. Claro, po. entonces por eso te digo. Pero Entonces, si no, no, por eso te digo, pero es que tenemos que ponerlo en todos los casos, porque el gobierno dice, no, que acá vamos a perder empleo. No, a lo mejor no, porque como te digo, las microempresas, que son las que más se podrían ver afectadas con esto, como te digo, son empresas familiares, son empresas que trabajan los amigos, trabaja el mismo dueño, trabaja el hermano. Entonces, siempre... Ahora, ¿este proyecto incluye turnos especiales? O sea, yo me refiero, por ejemplo, me imagino, así, una cuidadora de día de un adulto mayor. ¿Ya? Una cuidadora que no cumplen turnos de 8 horas, sabemos que tienen turnos especiales. ¿Qué contempla el proyecto que ustedes proponen respecto de estos turnos especiales? ¿Se mantienen, se reducen en el mismo porcentaje? ¿Qué pasaría con esos servicios de utilidad máxima en que no pueden quedar desprovistos de personal? No, lo que indica el gobierno, lo que indica el proyecto de ley es tan simple como reducir la jornada laboral de 45 a 40 horas. El resto... Tabla rasa. No tiene que ver ni con fijar remuneraciones, ni con nada. No, pero de por eso, no, yo no estoy hablando de remuneraciones, yo estoy hablando de turnos. Los turnos que hoy día son de 12 horas, porque son turnos de labor continua. Te hablo, la enfermera que cuida en el asilo, el minero que está en el hoyo, el que opera la maquinaria minera. Sí, pero, ¿Esos turnos especiales se mantienen? ¿Hay una rebaja proporcional en el proyecto o se va a aplicar tabla rasa a todo? Mira, lo que pasa, yo te puedo explicar un poquito lo que es el sistema, como tú dijiste, de los mineros, que ellos trabajan por turno, ¿ya? Y ellos en promedio trabajan 168 horas en el mes. No trabajan las 180 que indica. Entonces, es cosa de Pero eso, ¿se va a bajar esas horas? Porque en la proporción. Se va a bajar en la proporción. Por eso te digo, Ya. entonces,
Ahora, los turnos que, por ejemplo, tú me dices, los turnos de 12 horas, como en este proyecto inicialmente no afecta al sistema público. No, pero estoy hablando de la enfermera del hogar privado. Pero también es un tema porque tú tener turnos de 12 horas, esa persona la tenía agotada en medio año. ¿Me entendí? No, entonces también es un tema que tenés que readecuar. Entonces los médicos de urgencia. Por eso te digo, son cosas que hay que readecuar porque tener 12 horas trabajando a alguien. Entonces, porque en Europa los turnos de urgencia igualmente se han mantenido en 12, 24, 36 horas. Por eso digo que ese es otro tema que podemos discutir. Porque pero no está en el proyecto, ¿no? Si mi pregunta es si está o no. Lo que yo indiqué al inicio, flexibilidad ya existe en la ley. Exacto. El artículo 22 es muy amplio. Un trabajador que está contratado por el artículo 22 puede estar todo el día trabajando por un puro sueldo. Entonces, el doctor que está en la urgencia tiene un artículo 22, la enfermera, todos esos trabajadores actualmente tienen artículo 22, por lo tanto, ellos tienen una jornada que tiene un inicio, pero no tiene un fin. No tiene fin. Por lo tanto, esos trabajadores que tienen artículo 22 no trabajan las 45 horas laborales porque lo acuerdan con el empleador al ingresar a la empresa o al ingresar a su actual trabajo. Por lo tanto, eso no modifica este proyecto de ley. Lo que modifica es la jornada laboral de los trabajadores la común, ¿no? La común, de 45 a 40 horas. Ahora nosotros hablábamos qué contiene el proyecto de ley de flexibilidad laboral del gobierno. El gobierno, este no es un proyecto de 45, o sea, de 41 horas, sino que son 41 horas promedio. Eso significa que el trabajador puede tener en una semana trabajar 48 horas. Y en la otra 30. Y en la otra a lo mejor 30, o en la otra quizás tener trabajar 4 días y descansar 3. Pero hay un estudio donde, bueno, de partida también muchos mencionaban que no había muchos estudios referente al proyecto de las 40 horas y nosotros simplemente íbamos por una necesidad de la gente. El barómetro laboral, el barómetro del trabajo que se emitió hace más o menos un mes, indica que el 64% de los trabajadores ocuparía el tiempo para descansar y dormir. ¿Ya? Eso es una encuesta. El barómetro, claro, el barómetro laboral. El 63% de los trabajadores le gustaría trabajar las 40 horas. El 20% 36 horas y el 14% las 48 horas. Por lo tanto, también... Ahora, en esa encuesta, en ese barómetro, ¿había una de si ocuparían esta reducción para buscar un segundo trabajo? También porque eso es lo que ocurre en muchos países en que la reducción horaria... Esa es una decisión que cada trabajador o cada persona la puede tomar. Sí, claro. Cada persona la puede. Y ahí puede entrar el trabajo informal y todo eso, pero... El Uber. El Uber. Claro. O la doble contratación. Pues. Y la doble contratación. Y otro tema también que da harto que hablar es que con este proyecto de flexibilidad laboral del gobierno, mi empleador a mí me puede llamar 12 horas antes y decirme, tú ven a trabajar mañana. Exacto. O sea, con 12 horas de anticipación, mi empleador me puede modificar mi horario de trabajo. Si yo denuncio a mi empleador por acoso laboral y hay otro compañero que denuncia a este mismo empleador por acoso sexual, la Dirección del Trabajo fiscaliza de la misma manera con este proyecto de ley. Aquí actualmente hay fiscalizaciones que son totalmente distintas. Y este proyecto de ley viene a modificar la forma de fiscalizar también a los empleadores. En el acoso laboral y en el acoso sexual. Por lo tanto, hay distintas situaciones que vienen a modificar con esta reforma laboral que está implementando o que quiere incorporar el gobierno. Y que de hecho al parecer no la ingresó en el Parlamento como en los plazos que debería incorporarla. Ahora el día de hoy señalaron que le iban a colocar suma urgencia al proyecto porque se les adelanta al proyecto del gobierno, se le adelantó el proyecto de las diputadas Camila Vallejo, que se vota este 28, entiendo. 23 de octubre. Tienes que tener en cuenta que el gobierno está un poco... perdido, dando palos de ciego, porque primero el proyecto original no venía con reducción de jornada, venía solamente con flexibilidad laboral. Al verse que salió el proyecto de las 40 horas, introdujeron una indicación que todavía no la hacen. ¿Ya? Ellos dicen a toda la prensa que van a hacer una indicación de las 41, pero no la han hecho. Y ahora resulta que ellos llaman a una mesa de trabajo donde hay diferentes
dirigentes del ámbito político, pero tampoco hay representación de los trabajadores, entonces no sé qué tan válida puede ser esa mesa, ¿ya? Entonces, porque el gobierno está un poco perdido en la política que quiere entablar en el trabajo, por eso digo, entonces, como te dicen, esa es la ley, esa es la trampa, entonces, como le estaba explicando, el gobierno debiera incluso no oponerse al proyecto a las 40 horas, porque ellos como gobierno pueden dar indicaciones al proyecto. No sé, si quieren meter algo de flexibilidad, se puede, porque yo estoy de acuerdo, a lo mejor necesitamos un poco de flexibilidad, pero esa negociación uno a uno que el gobierno pretende instalar es la que a mí me produce un poco de ruido, que en Chile por lo menos yo... Pero ¿cómo vendría redactado eso que ustedes dicen? O es que está sabéis un lo que rumor? pasa es que porque igual yo parece el proyecto que viene el gobierno como que no está, yo no lo he visto todavía. Porque no. es súper improvisado. Entonces Pues, cuando sí, de ¿no? repente Esa lo que pasa es que hay sensación muchos proyectos que tienen sus contrapartidas por el gobierno y que empiezan a surgir rumores. ¿Ah? Es como, no, pero es que quieren esto, pero yo no lo he visto. La verdad es que yo antes de esta entrevista llamé a algunos ahí contactos en el Congreso y nadie tiene este supuesto proyecto. No, pues si no han ingresado. No, pues si el del gobierno Entonces, no está ingresado. por eso cuando tú me dices, no, pero es que ataca la flexibilidad uno a uno, pero eso tampoco estamos claros, O sea, porque eso a no partir lo de las sabemos. declaraciones de Lo los que no está ministros, incorporado, claro. lo que no está incorporado es la 41 horas semanales, perfecto. la flexibilidad con 41 ¿Y horas. eso por qué lo Pero sabemos? Por un el rumor. resto es que No, pero no comunicacionalmente el rumor, gobierno lo ha dicho. Sí, Por eso, po, un rumor, pero si el El rumor gobierno- puede No, salir pues de ellos sale. también, pues No, si no. el gobierno, pero el sale ministro- del el ministro Interior, Montt, que ver como pero título, Claro. Es Dijo 41 que la horas jornada con laboral se flexibilidad. hacía En 41 promedio. horas, en promedio. En Eso promedio. es donde está un poquito la trampa, porque ellos dicen en promedio. Esto es como la hora de los profesores, Claro, es que casi. que es la hora mensual. O sea, Exacto. tengo que hacer Ajá. 4 horas para que me paguen una. Entonces, Sí, claro. ¿qué pasa acá? ¿El gobierno por qué lanzó este proyecto de flexibilidad laboral? Porque, a ver, en su promesa de campaña dijeron que iban a crear no sé cuántos empleos. Y que iban a... De hecho, el propio presidente Sebastián Piñera en su programa señala que iban a bajar la jornada laboral a Exacto. 40 horas. Exacto. Eso está textual de su programa. Entonces, ¿qué pasa? Ellos se vieron un poco ahogados por la opinión pública porque la economía no ha funcionado como ellos quieren. ¿ya? Sí, Por exactamente. diferentes factores. Yo no estoy diciendo que sea culpa de ellos o no, pero por diferentes factores la economía no ha funcionado como ellos Sí, quieren. es que cuando vienes de una mala administración No, por anterior eso también te te digo. dejan un Ay, poco ya, ahí. bajala. Se Te puede dejan la discutir. chequera y Oye, te pregúntenle a Macri, po. Oye, no, anda... pero- Mentira. Pero entonces, Mentira. según ellos, Sí, la con Cristina la... Fernández se robó todo el Según país. ellos, con la flexibilidad laboral se reactivaría el país. Entonces, no, yo creo que están un poco perdidos. Están en el rumbo perdido. Yo creo, Ya, pero llamo al mi gobierno pregunta que es, centre un ya. poquito en el debate. Entonces, no es que haya un conflicto por una hora, porque cuando uno No, se lo presenta a la no. gente le dice, ya, pero una... No, es porque Dejémoslo en en promedio 40,5. y el Promedio. tema de la flexibilidad. La flexibilidad laboral, Ya. exacto. ¿Ese es el mayor conflicto que hay con el tema del gobierno o tenemos otro? La flexibilidad. La No, pues por eso, pero es que ya Pues, hablamos. es que la Flexibilidad flexibilidad- y el promedio de 41. La flexibilidad laboral, como está planteada en ese proyecto, es un poco disfrazar, precarizar el trabajo. ¿Precarizarlo o significaría a la larga una práctica antisindical? También puede ser determinado como una práctica antisindical, pero Pero ¿por si, qué? si va a estar reconocida por una ley, Ahora, van pero a si hay sacar... leyes inconstitucionales también. Pues No, sí, pues, obvio. Pero por eso te digo, es como disfrazar un poco la precarización del trabajo, que en Chile ya es bastante precario. ¿ya? Es Cuando bastante tú hablas del trabajo, de la precarización del trabajo en Chile, ¿a qué en definitiva no estamos Mira, a ver, ¿qué pasa? refiriendo. Por ejemplo, refiriendo? en Chile, ¿Al sueldo, a la calidad del No. trabajo, a la estabilidad Mira. laboral o a los derechos de Y los todos los trabajadores? factores, creo yo. tienen mira, que ver con sí, la aquí flexibilización. están Pero es todos los que- factores, por ejemplo, estabilidad, sueldo. ¿Tú crees que hoy día la ley chilena no garantiza la estabilidad del trabajador? No la garantizo. Y por algo existe el derecho laboral, o si no, no No, existiría pues, el pero derecho sí, laboral. por eso, el derecho laboral es el que te está dando un poco el No, por eso te marco digo. que te da la estabilidad. Pero ¿qué pasa? O sea, Por yo creo que ejemplo- nosotros somos uno de los países en Latinoamérica, por lo menos, que tenemos mayor estabilidad. Sí, pero ¿qué pasa? Mira, ¿qué pasa aquí, por ejemplo, en Chile, en el ámbito privado? Yo siempre he trabajado en el ámbito privado. Por ejemplo, un empleador le dice a su empleado, oye, hoy día tienes que quedarte hasta las 8, ¿ya? Y él dice, puta, jefe, no puedo porque tengo una reunión en mi colegio, ¿ya? Entonces, punto en contra. ¿ah? Punto en contra, tú te refieres a que lo dejas anotado en un libro de Ah, amonestaciones. claro. Y después- claro, y después ¿a viene, qué- mira. ¿A qué jefe no le va a Mira, gustar ¿y que qué pasa le digan después? que Pero no? otra cosa es que lo deje en el libro de amonestaciones. Oye, porque no, aquí si los no lo trabajadores dejan, van a La la lista inspección, negra, ya, digamos Ya, lista van a la la lista negra. negra, para inspección decirlo. y la verdad es que el 97% de las causas la ganan Oye, los trabajadores. oye, así que no, no, pero espérate, mira. Entonces, ¿qué pasa? No están Él- así. Él queda como en la lista negra. Entonces, ¿qué hace el empleador después? Fin de mes, llama a ese trabajador y dice, mira, ¿sabes qué? Estamos pasando por apuro económico, estás despedido por necesidad de la empresa. Ya.
¿ya? Y le paga. Siendo que a lo mejor no tiene necesidad de la empresa. A lo mejor ese trabajador, no sé, tuvo un reclamo con el jefe, no sé, lo despiden por necesidad de la empresa. Ya tú dices, no, pero van a tribunal y ganan. ¿Tú sabes cuánto gana en tribunal un trabajador por demandar a un empleador por necesidad de la empresa? En 30%. tal caso, solo una demanda ha prosperado en el año 2019 por necesidad de la empresa. Imagínate, po. Ninguna, no de los trabajadores, de la empresa. No, por eso te digo. Pero tú Han sabes, ganado siempre los trabajadores. Siempre. oye, pero tú sabes cuánto es lo que se gana? El 30% sobre el cálculo de indemnización de años de servicio. Sí. O sea, si un trabajador tiene un año, no sé, ganaba 500 lucas. Y la reincorporación, gana si es que no está bien aplicada la causal. Claro, y gana, no, pero es que la reincorporación nunca el empleador se hace la reincorporar. Es que ahí te aplica entonces el 80%. Eso Porque el Eso es despido cuando injustificado. cuando es un incumplimiento grave. Eso, cuando el completo grave. Pero cuando es necesidad de la empresa, y por ejemplo la empresa no puede comprobar que realmente tiene necesidad, no, le aplican un 30% de ¿cómo se llama? De sobrecargo sobre la indemnización base de los años de servicio, y a lo demás te devuelven a la AFC. ¿Y tú crees que en un contrato como el de trabajo, un empleador tiene que estar obligado a mantener una relación con un trabajador con el que no compatibiliza? No, yo no creo eso, pero lo que creo que no debieran haber despidos injustos, ¿ya? Porque, por ejemplo, si yo, no sé, considero que, no sé, estoy trabajando aquí y mi jefe me dice, entra a esta habitación, y digo, esta habitación está por caerse, no me puedo entrar, es un riesgo a mi seguridad, Obvio. el empleador me va a despedir, no va a decir, no entre. Por eso digo, yo te Yo hablo de creo la... que estás satanizando un poco a los No, empleadores. no, Hoy día no. Mira, yo tengo no, 43 Oye, años, si es así, de los cuales siempre- 30 años llevo trabajando en el ámbito privado, y siempre ha sido Oye, así. yo ¿cuántas trabajaba en veces el al ámbito que no privado le guste también, ¿eh? hay una fila de gente Exacto. esperando? Pero de lo que ¿no? se dice a lo que se hace. Así se hace. No, es por eso digo, y si tú ves las causas ¿cómo se llama? En tribunales, está lleno de causas por despido de necesidad de la empresa, y siento que la necesidad de la empresa, entre comillas, se eliminó un poco, ya no era tan, porque antiguamente Cualquier cosa era necesidad de la empresa. cualquier cosa era necesaria. Ahora tiene que ser con base, comprobado, pero igual te despiden igual, si lo usan igual. Entonces, por eso te digo. Con unos buenos abogados pueden hacer lo que por quieran, eso te si digo, eso porque, estamos claros. a ver, yo lo veo el po, tema, tú ¿qué sabes. Para pasa? otro lado también, ¿eh? Yo lo veo en el Lado. tema que, por ejemplo, si tú te vas a los países, no sé, de la OCDE, Alemania, por ejemplo. Alemania tiene sindicatos súper fuertes. Entonces, todas las leyes laborales se discuten con los sindicatos. Sí, pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que en Alemania, por ejemplo, como en Suecia y en Suiza, que son los países que hoy día en materia laboral son, de hecho, son los primeros que hicieron huelga en la historia del mundo, ¿cierto? Ellos tienen un principio laboral que se llama lealtad empresarial. Nosotros tenemos el principio de ajenidad del empleo. Entonces, cuando nosotros partimos de la base, en tanto desde el que hace la ley, como el que la cumple, como el que va a buscar pega, pensando en que el empleador es su enemigo natural, es como el depredador en la selva, obviamente estamos con esta posición de siempre a la defensiva, pero cuando tú incorporas al trabajador, y ahí yo creo que todos tenemos que hacer un mea culpa, tú incorporas al trabajador a lo que significa la producción de la empresa, lo haces parte del trabajo y lo haces crecer con él, la cosa cambia, po. No, sí, pues, si estamos Entonces de acuerdo también en eso. tú tienes que partir que tú no te puedes comparar con un país que tiene Pero- un principio Es que ahí laboral la cosa cambia. absolutamente La distinto. cosa cambia desde un inicio cuando a mí me contratan y yo estoy obligado a firmar un contrato que quizás no lo quiero, pero como necesito la pega tengo que Exacto. firmarlo. Sí, claro. Entonces, Estamos ¿qué de por acuerdo, obligación? por Entonces, supuesto, ¿qué pasa ahí? Por especialmente en las grandes empresas, porque son contratos como de adhesión. Claro. Entonces, No, y yo puedo compartir contigo eso. entonces Sí, ¿qué pasa ahí? Mira, yo lo No, que te- no digo que esté bien el derecho de ahora, yo creo que les quede súper claro. Yo solo quiero saber cómo este proyecto en sí, digamos, protege, por eso te decía, ¿será una práctica antisindical esto de tener No, la o sea, flexibilidad? O sea, es que no es una Pongámonos en práctica todos los antisindical. Lo que pasa es que Yo el, creo que el proyecto creo del que sí, gobierno podría ser. No, práctica antisindical eh, yo lo veo muy difícil. tiende a Sí, lo que implantar pasa es que de a un trabajador, por eso- sí, po. tiende a implantar una negociación uno a uno. ¿Sí? Es que Hay, eso hay- es ¿a lo dónde- que- a dónde- Por a eso, dónde eso es chocamos? lo que yo digo. Entonces, po. porque en Chile, Pero eso es lo que no mira, está desgraciadamente yo digo, en Chile la negociación uno a uno no se da. ¿Por qué? Porque la mentalidad del empresario chileno no es la mentalidad de un No, empresario y además europeo. que Pero- igual es- Exacto. Yo creo que ahí- uno Ah, grande yo creo que lo contra mejor- otro chico, Exacto. No Yo estamos creo que lo discutiendo, mejor, lo mejor ahí también es, ¿por qué no le preguntamos a los mismos trabajadores? Pues, ¿qué prefieren? ¿Negociar individualmente con el empleador o negociar colectivamente? Lo que mencioné hace un minuto atrás sobre el barómetro laboral, todos los trabajadores que fueron encuestados, el 66% de los trabajadores prefieren una negociación colectiva. Que el sindicato negocie con su Exacto. empleador. O sea, no que pero es vaya el trabajador a negociar harto con individualmente. 44 que era lo contrario. Si ustedes me miran de un universo, una encuesta en ese sentido exitosa para un trabajador sería tener algo superior al 80 y tantos %, porque quiere decir que todavía un 44% del universo de trabajadores
¿cierto? Prefiere negociar a lo egoísta. Por Probablemente uno a porque uno, no tienen una experiencia sindical en donde puedan haber Sí. negociado. o porque claro, porque han estado satanizados satanizados en el tiempo los sindicatos también. En este país. 3%. 3% es bajísimo. ¿El Súper porcentaje bajo. de sindicalizado en Chile? No, es alrededor del 20%. Ya. ¿Ya? Somos uno de los países OCDE que tiene más sindicalización, o sea, que creció un poco más la sindicalización, pero fue por la reforma laboral que se hizo en 2017, creo, por Bachelet, y se creció un poco la sindicalización, pero bajaron los contratos colectivos. Bajaron los contratos colectivos y bajaron las huelgas. ¿Ya? Porque la huelga es el único medio de presión que tienen los trabajadores para... ¿Tú crees que es el único medio? Me gusta ese tema. O sea, lo que pasa que como te decía... Una mesa seria de conversación entre que un empleador sepa sus obligaciones, que haya un mediador válido y un representante válido de los trabajadores, ¿requiere llegar a la huelga o el problema está en definitiva en cómo llegamos a negociar? Es que mira, lo que pasa que, aquí en Chile, no sé, el empresario tiene esa cuestión en la cabeza que si él perjudica al trabajador en su remuneración, en todo, él va a tener más ganancias. ¿Por qué te digo yo? Por ejemplo, hay casos como, por ejemplo, en Estados Unidos, que los sindicatos son parte del directorio de la empresa. ¿Ya? Aquí en Chile yo hasta el momento no veo ninguna empresa que le venda acciones a los sindicatos para que sean parte del directorio de la empresa, para que decidan las políticas de la empresa. No sé si me entienden. Sí, cómo, lo entiendo perfecto. ¿ya? Entonces, acá se da siempre la situación que el empleador o el Pero en sindicato... Estados Unidos también tenemos el principio de lealtad empresarial por eso te digo, y no ajenidad del pero empleo. ¿qué pasa? Mira, tú aquí en Chile, cuando tú, por ejemplo, un trabajador, si tú vas a una empresa privada, el promedio de sueldo son entre 300 y 400 mil pesos, no es más, ¿ya? Casi todas las empresas contratan por el sueldo mínimo. Sí, claro. Y si te quieren pagar más, te disfrazan con un bono, ¿por qué? Para no pagarte menos vacaciones, no sé. Entonces, nunca te pagan lo real. O sea, tú firmas un contrato por 300 lucas y a lo mejor ganáis 900 lucas, pero te dan por bono o te dan por debajo cuerda, y nunca se refleja lo real que estás ganando, ¿ya? ¿Por qué? Porque esa es la mentalidad del empresario chino. Yo, por ejemplo, en un viaje que hice al sur a Puerto Montt, había una empresa salmonera, ¿ya? Que era de administración de Dinamarca, eran daneses los dueños, y el que barría la puerta ganaba la mitad de lo que ganaba el gerente de la empresa. Ah, claro, ellos tienen una forma de distribución Y distinta. tú sabes, ¿no? tú entrabas a esa empresa y era como entrar al mundo de Vircipap. Andaban todos los trabajadores contentos, no tenían ausentismo laboral, tenían unas bajas de licencias médicas, porque a todos los trabajadores les gustaba ir a trabajar porque se sentían valorados por su empleador. Pero desgraciadamente aquí en Chile no es podido llegar a eso. No, pues faltan años entonces, luz y leyes un Claro, poco más. si tú, por ejemplo, te vas al retail, Sí. antiguamente el retail, ¿cómo funcionaba? Con vendedores comisionistas. Vendedores comisionistas que, por ejemplo, en época de Navidad, 18, llegaban a ganar 1 millón, 2 millones de pesos. ¿Sabes lo que hizo el retail? Los eliminó a todos. Y ahora tiene a puros... Y les eso le cambió- pagaban 30 lucas de sueldo de Oye, base. Trabajadores, sí, Y bastante. les cambiaron el nombre, ahora son asistentes sala y les pagan el sueldo mínimo y un poquito más. ¿Ya? Entonces, el retail. Y ahora están metiendo el autoservicio. Era No, como el chofer de micro que pagaba le pagaban por el corte boleto. por el po. corte boleto. Claro. Exacto. Entonces, por eso, a eso es lo que voy yo, que en Chile falta un poco más de conciencia O empresarial. sea, falta mucho de conciencia empresarial, pero también falta mucho de inculcar educación laboral a los trabajadores. Una cosa es luchar por tus derechos válidos. O sea, yo creo que la jornada, la remuneración, es más, la calidad del lugar donde tú vas a trabajar son derechos básicos de los trabajadores. El punto es cómo tú lo enfrentas. ¿Lo enfrentas como un enemigo, como este depredador versus su presa, o lo enfrentas como una labor que se debe ejecutar entre ambos? O sea, yo estoy de acuerdo en sentar a la mesa y ojalá algún día lleguemos a que los trabajadores sean parte de los directorios y elijan las políticas laborales. Exacto. Pero también quiero llegar a esa época en que no necesitemos un papá cuidando todo el rato esta relación laboral, sino más bien que se convierta en una relación entre adultos, porque esto parece más como una tutela y curaduría ahí metido, en vez de respetar al trabajador, porque yo siento que la ley de repente lo trata como débil mental, así como que lo sobreprotege, y con eso empiezan a crear la maña, po, porque No, son claro, enemigos obviamente. naturales. Obviamente, porque, lo que pasa es que el derecho laboral también se inventó para eso, porque, como te digo, acá en Chile, y, o sea, últimamente ya pasó un poco, pero antiguamente, no sé, te hablo de los años 80, años 70, los abusos laborales eran pero tremendos. O sea, había gente que trabajaba sin contrato, sin prevención de riesgo, sin nada. Sin ir más lejos, mi nana pasaba la Navidad en mi casa. Po. Sí, Ya. claro.
¿viste? Entonces, trabajando. O sea, y que uno lo encontraba horroroso cuando era chico, pero era así, po. claro, entonces falta un poco trabajar ahí ¿cómo se llama? En qué sociedad queremos formar, sí. Eso es lo que es la base de todo. Toda la razón. Oigan, Sí, chiquillos, vamos a contarles que estamos a las 30 comunas del Maule por Radio Lautaro, nuestra frecuencia 970, y estamos por las redes sociales, Instagram, nuestro canal de YouTube, Facebook, ¿cierto? Transmitiendo por streaming ahí en Radio Fantástica Talca. Vamos a leer un poco, perdón. Oye, de sí, comentarios, tenemos ¿ah? saludos, tenemos comentarios. Mira, Hernán Astaburuaga nos dice 40 horas. Tremendos invitados, cariños, nos envía a nosotras a las panelistas. Yo les quería preguntar, ustedes están haciendo una campaña primero. ¿Por qué se arma esta coordinadora por las 40 horas acá en la región del Maule? ¿Qué está impulsando esta campaña en donde ustedes están entregando esta información acá? Los titulares del díptico que nos entregaron dice, vamos por mejor salud, vamos por más productividad, vamos por más calidad de vida. Cuéntenos un poquito de esta coordinadora y por qué surge. Esta coordinadora surgió primero porque, bueno, el proyecto de ley nace de la diputada Vallejo, pero en la realidad nace de los mismos dirigentes sindicales, de las mismas bases, de los mismos trabajadores en su distrito, que era La Florida en Santiago. ¿Y por qué la trajimos a Talca? Nosotros, bueno, principalmente compañero Juan Francisco, que es parte de la coordinadora nacional de las 40 horas, es de acá de Talca, y encontramos la necesidad de bajar y un poquito descentralizar también este proyecto. Y a raíz de eso enviamos una convocatoria a distintas organizaciones sindicales, sociales que quisieran participar, y la motivación nació inmediato de los compañeros y conformamos la coordinadora del Maule por las 40 horas. Y ahí comenzamos ya con distintas actividades. Durante el mes de septiembre realizamos las 40 cuecas por las 40 horas en el CREA. Estamos entregando en distintos lugares volantes para bajar esta información, participando también con distintas juntas de vecinos, entregándole de qué se trata, explicándole de qué se trata el proyecto también, y reuniendo firmas en apoyo al proyecto de ley de las 40 horas. Y el día viernes tenemos la inauguración de una escuela sindical en la Universidad de Talca, y ahí vamos a realizar un conversatorio que tiene que ver con las distintas miradas de este proyecto de ley, como la mirada de Grace, como la mirada de Natalie. Yo tengo siempre que tengo que jugar aquí al abogado del diablo, po. Por lo tanto, ahí en el Lautal tenemos nuestro primer conversatorio que está como inicio de nuestra escuela sindical también, que comienza el día sábado. ¿Y esto va a estar en el centro de extensión de Lautal o en Avenida Lircay? No, en Avenida Lircay. Avenida Lircay. ¿Quiénes están invitados a este conversatorio? La invitación es totalmente abierta. Es totalmente abierta a participar de toda la comunidad para que conozcan de qué se trata este proyecto. Y para aquellos trabajadores con o sin sindicato, digamos, para que puedan para todos los trabajadores, claro. Y los que no son trabajadores y están buscando pega, Natalie. También. Los que ¿También? quedaron cesantes. Sí, Aquellos po. que no trabajan en el futuro, los jóvenes que estudian. Para todos. Oye, por ¿y ustedes supuesto. bailan cueca? Porque esto de las 40 cuecas, 40 horas, yo supongo que los bueno. dos, al presidente y el director Seguro que del sí, sindicato tienen po. que bailar aquí una cueca ahora mínimo, po. Hay que ponerse bravos, parece, para bailar esta cueca, porque el gobierno se ha puesto bien duro con el tema. ¿Qué han percibido ustedes en la calle? ¿Hay desinformación? Porque uno escucha, no, es que se van a reducir los empleos, no, es que van a bajar los sueldos. Ahora uno se entera también de que esto solo es para el sector privado, no para el sector público. ¿Qué han percibido ustedes también como en el termómetro de la calle? Muy buena recepción de la gente, Ya. de partida, muy buena recepción de la gente. Sí, la gente quiere más información, eso es importante. Y es por eso la campaña que nosotros estamos realizando de difusión del proyecto. La coordinadora se encarga de eso, de difundir el proyecto, de bajar este proyecto a la comunidad, a las bases, a los trabajadores. Bueno, también tenemos distintas percepciones, hay otras percepciones de mucho temor también de cierto grupo. A veces A perder, claro, a perder su trabajo. las personas que son más adultas, tienen un poquito de temor.
al proyecto de ley, pero explicándoles de qué se trata, planteándoles ciertas situaciones. Creo que la recepción ha sido bastante buena. Claro, lo que pasa es que el mayor de 50 años en Chile tiene dos temores, po. O sea, sin uno pega es la no es pérdida fundamental. y segundo porque volver a encontrar pega después de los 50 en difícil. Chile es misión imposible. Entonces, exacto. el millennial no, porque ese siempre quiere trabajar menos. ¿Ah? Y ojalá no trabajar. Y ojalá que cuando lo entrevistes ya haya ido al sudeste asiático, porque si no, no va a haber mucho. Decía un meme. Oye, Claro. chiquillos, y vámonos a la parte pesada, po. Mucho papel, sí, po. ¿Qué pasa con las redes sociales? ¿Qué pasa con los arbolitos? Sí, pues sí, Ah, también los que hay No, instalan estamos en árboles redes van a tener sociales. jornada extendida por culpa de ustedes ahí para Oye, hacer tanto panfleto. nos trajeron este folleto que a mí me llama mucho la atención Sí, está aquí. bueno. Dice, ¿sabías que en 1817 se formuló la demanda por 8 horas para trabajar, 8 horas para vivir, 8 horas para dormir? Allí está entonces la Triple base ocho. del argumento, finalmente, de por qué trabajar menos horas también. Pues, o sea, hay una necesidad de descanso, hay una necesidad de socialización que hoy día nos estamos perdiendo. Pasamos mucho más horas en el trabajo, en el transporte público, que en nuestras propias casas o con nuestras familias. Claro, lo que se da ahí es que un poco, si tú haces una encuesta, todos los trabajadores están prácticamente la mayoría estresados, ¿ya? Entonces, por eso ha incrementado mucho las licencias. Hay también estudios que, Ah, sí. que, Acá en la que región develan del Maule que... las licencias médicas por enfermedades, enfermedades laborales. Entonces, son las más- es necesario darle más descanso al trabajador. Entonces, como lo dije anteriormente, mayor tiempo en el trabajo no significa mayor productividad. Entonces, ¿qué pasa? Los empresarios tienen que ser capaces de readecuar los puestos de trabajo, ¿cómo se llama? Otorgar las materias primas, usar la tecnología que está presente ahora para aumentar la productividad, pero no sacas nada con tener un trabajador 9 horas trabajando, no sé, 2 horas de viaje, hace un promedio de 14 horas fuera de la casa, y esto te conlleva un problema también social, porque, a ver, los niños entran al colegio, los papás salen de repente antes que los niños salgan al colegio, y después cuando vuelven los papás a la casa, los niños están durmiendo. Entonces, ¿quién está educando a esos niños actualmente? ¿Quién lo está educando? ¿El colegio? Ya sabemos que la educación en Chile deja mucho que desear, entonces por eso de repente se ve el incremento, no sé, de la delincuencia, de todo, porque hay muchos niños que están quedando solos porque los papás, desgraciadamente, no es como antes, porque antiguamente, cuando vivíamos en una sociedad más machista... Cuidado con los comentarios pero sexistas que tiene dos no, mujeres aquí. por eso digo, cuando vivíamos en una sociedad más machista, se suponía que el hombre era el proveedor. 3 en la mesa. No, por eso digo. Y las mujeres se quedan en la casa, pero hoy la realidad es distinta. Hoy la mujer está a la par con el hombre. Sí, claro. ¿ya? Está a la par en ¿cómo se llama? En proveer a la casa, en el cuidado de los A hijos. ver, yo creo que la Entonces, mujer nunca va a estar a la par del hombre. ¿Sabes por qué? Porque el hombre va a su trabajo, vuelve y no, descansa. claro, sí. La Se mujer llega al va a su sillón a ver la trabajo, tele. Ah, sí. vuelve y Tiene se que volver a encarga de casa. todas las Pero eso cosas. pasa porque la mujer no se lo permite al hombre. Ya. Es que ahí Con eso ese es hicimos el todo, comentario ¿no? más machista de la tarde. Ese es como el hombre que llega y dice, pero si yo ayudo en la casa. Si los hombres no tienen que ayudar, niños, ustedes que nos están viendo por streaming, porque los otros nos escuchan por la radio, los más mayorcitos. No, la casa es de los dos, chiquillos, de Sí, los dos, los hijos también. exactamente. La mujer se lo tiene que permitir. Oye, pero aquí hay entonces una discusión de base que tiene que ver con la sociedad también que queremos impulsar y en la que queremos vivir. O sea, mucho se habla de, que aquí también lo dice, que aumentan las posibilidades de tener una De accidente, enfermedad, claro. una Claro, enfermedad, por accidente, ejemplo, una enfermedad profesional, de claro. riesgo también. Porque trabajamos largas horas y no tenemos tiempo para el descanso, para hacer deporte, al que le gusta hacer deporte, para tener una vida distinta. Entonces, ¿cómo se conjuga esto de querer tener una sociedad donde podamos preocuparnos de otra cosa que no sea solo ir a trabajar y el fin de semana ir a comprar al supermercado? No sé, porque pareciera ser que no nos alcanza el tiempo para nada más. Entre mayor tiempo pasamos en el trabajo, más exposición tiene el trabajador de tener un accidente, de tener una enfermedad profesional. Y es por eso que los trabajadores siempre optan por, al reducir la jornada laboral, tener el tiempo para descansar. No prefieren ocupar ese tiempo para tener otro trabajo, como mencionaba Grace. La opción de ellos, más del 60% de los trabajadores tiene la opción de descansar, no buscar otro trabajo.
Entonces yo ahí también veo la posibilidad de una mejor calidad de vida totalmente. Y una mejor también seguridad también respecto a los trabajos. ¿Cómo ven ustedes el apoyo de los parlamentarios de nuestra región respecto a este proyecto que se va a votar el día 23? ¿Han tenido la posibilidad de conversar con los distintos diputados, por ejemplo, que van a ser los responsables de votar este proyecto? Sí, mira, tuvimos una reunión con Alexis Sepúlveda, tuvimos muy buena acogida y él... Diputado radical. Radical, y él comprometió ¿Sigue siendo radical? Sí. el apoyo de la bancada radical al proyecto. Y nos acompañó hoy día en la mañana. Y acompañó hoy día en el punto de prensa donde se hizo el lanzamiento oficial de la coordinadora 40 horas. Y con los otros parlamentarios estamos ahí ¿Invitaron a otro parlamentario a este punto de prensa? La invitación fue abierta a todos los parlamentarios. Estuvo el diputado Sepúlveda con Florcita, la coordinadora nacional se reunió la semana anterior, también manifestando el apoyo y además también ayudándonos al festival por las 40 horas que se realiza el 20 de octubre en Santiago. Y también ahí Florcita nos entregó el apoyo. Raúl Alarcón. Claro. Y además, bueno, la duda que tenemos acá en la región es con Lorenzini. Hemos golpeado las puertas de Lorenzini, hemos hablado con el asesor, nos deriva a hacer la solicitud por ley del lobby, pero mayormente no hemos tenido mayor acercamiento con el diputado. ¿No les ha respondido ley del lobby Lorenzini o tirón de oreja para el parlamentario? Eso usted sabe, ¿no? Sanción. Y el senador Elizalde también nos acompañó en la primera reunión de conformación de la coordinadora, del 16 de septiembre. Pero en definitiva, la bancada oficialista, estamos hablando del diputado Pablo Prieto, Pedro Pablo Álvarez Salamanca, Hugo Rey, que son varios, claro. Con ellos no han tenido la posibilidad, han manifestado porque tampoco claro, uno observa que por ley del lobby, por ley del lobby, siempre se están reuniendo con empresarios, con pymes, claro, etcétera, pero en el recibimiento de los trabajadores parece que está más bien lenta la cosa. Y bien lejano. También esperando tal vez una instrucción oficial, digamos, de parte del gobierno respecto de cómo van a votar. ¿O será este tema de la que discutimos siempre, la política añeja, que si el proyecto viene del lado comunista, entonces ninguno de derecha va a acercarse? Mira, no necesariamente sí. Hay parlamentarios que van por el lado pro familia. Perfecto. No sé si lo llamarán así. Sí. Que están apoyando el proyecto de ley, que claro. son de, hay que son RN que están, de derecha. Sí. Incluso que están... Hay una bancada transversal. Sí. Hay una bancada transversal de los diputados que de todos los sectores están apoyando este proyecto de ley. Por lo tanto, el llamado es a los parlamentarios de derecha, de izquierda, de todos los sectores, primero que se pronuncien, qué opinan ellos respecto al proyecto de ley. Hoy día estaban todos totalmente invitados a nuestra actividad. Y segundo, que se definan qué es lo que van a hacer, si van por los trabajadores, si van por la flexibilidad. Yo creo que ahí... Oye, nos quedan 3 minutos para terminar. Increíble cómo se ha pasado la hora de programa. Y vamos a resumir. Por lo primero, que tenemos un conversatorio, ¿cierto?, de la escuela sindical. Esto me gustó. La gente tiene que aprender lo que es un sindicato. Uno puede estar a favor o en contra de muchas cosas en derecho laboral, pero yo creo que la unión siempre hace la fuerza. Sí, así que la escuela sindical este viernes 18 de octubre en la avenida Lircay, en la Universidad de Talca, ¿cierto?, desde las 16 horas. Desde las 16 horas están todos invitados. De las 16 horas comienza el conversatorio. Y la escuela sindical comienza el día sábado. Perfecto. O sea, tenemos un conversatorio el lunes y el 19 tenemos la escuela sindical Juan Pablo Jiménez. Sí. ¿Y eso en? También Pablo Jiménez, perfecto. Entonces ahí todos están abierta la invitación, ¿cierto?, a todos los trabajadores, no trabajadores, los que van a ser trabajadores, los que dejaron de ser trabajadores, todo el que se quiere informar sobre lo que significa tener un sindicato en el año 2019, chiquillos. Sáquense la mente de los años 30, después de los años 60 y los años 90, que son las 3 fases más importantes que ha tenido los sindicatos en nuestro país. ¿Alguna red social para que pueda la gente informarse de Sí, todas tenemos sus una actividades? fanpage. El nombre es Coordinadora del Maule por las 40 horas. Perfecto. Y tenemos también Instagram, Facebook, que también están la Coordinadora Nacional impulsando.
Perfecto. Oye, muchas gracias por haber estado con nosotros, Rodrigo y René, los R, ¿cierto? Muchas gracias. Ojalá que les vaya súper en los proyectos que están emprendiendo. Esperemos que todo salga lo mejor para las relaciones laborales de todo el mundo. Así que un placer haberlos tenido en Ángeles o Demonios y nos vamos a encontrar el miércoles. Tenemos invitado a César Muñoz. César Muñoz va a estar el... ¿Cierto? Vamos a preguntarle también qué candidato. opina de las Vamos a preguntarle. Sí, Él quiere ser claro. gobernador regional, no un tema. Y sería súper bueno que la próxima encuesta, yo no te pregunté, pero supongo que se aplicó más a la ciudad. Y también preguntarle un poco a los trabajadores rurales. Trabajadores rurales. Estamos realizando un trabajo Sí. con algunos sindicatos agrícolas. ¿Cómo podría implementarse las Perfecto. 40 horas en sus labores? Oye, y yo tampoco les pregunté, pero hay varios municipios también que ya han armado una bancada de municipios que a sus trabajadores también les van a desarrollar este también ejercicio a las 40 Claro, horas. el problema es que los servicios traspasados no van a tener problemas porque ahí hay contratación por código de trabajo, por lo tanto la ley rige parejito. El problema son los funcionarios de planta y de contrata y eso será un nuevo tema porque se nos acaba de acabar Ángeles o Demonios. Chao. Chao, chao. Recoleta Coronel, ¿ya está trabajando para eso? En el 103.9 de Fantástica de Talca hemos presentado Ángeles o Demonios, una mirada distinta y irreverente de todos los temas que te importan. La invitación queda hecha para que nos reencontremos de lunes a viernes a las 18 horas con una mirada distinta de los temas de actualidad.